A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Que Dios le bendiga a cada persona que en esta hora está ya en sintonía. Vamos a compartir la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo número 4, vamos a leer del 1 en adelante. Una palabra muy conocida, pero que es necesario siempre estar repasando, es necesario siempre estar leyendo y que es necesario siempre estar atento a la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo número 4. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito y alabado sea el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Bueno es el Señor, buenas son sus misericordias y más linda es su palabra. Pablo, instruyendo a Timoteo, Pablo dándole instrucciones conforme a lo que Dios había establecido. Instrucciones que, si bien es cierto, en ese minuto eran hacia Timoteo, consejo cómo debía cumplir el ministerio que le había sido encomendado, se hacen tan necesarios y que esas palabras pudieran resonar desde el cielo hasta la tierra en este tiempo, porque se hace necesario que esas mismas instrucciones que un día recibió Timoteo, también las podamos recibir nosotros en esta mañana. La palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu, la que nos conforta, la que nos exhorta, la que nos muestra el camino, la que nos reprende, nos redarguye, nos guía, nos sostiene, nos fortalece, nos sana, nos limpia y nos salva. Leer la palabra de Dios no puede transformarse solamente en una cuestión de lectura. Creo que debemos entender y comprender que el Señor nos habla día a día por su palabra, pero no solamente para oír, sino que para que esa palabra pueda ser vida en nuestros corazones. Si bien, conforme a la palabra del Señor, somos todos hombres, mujeres imperfectas, pecadores ante Él, hemos entendido y hemos comprendido que su misericordia siempre está a nuestro lado. Aún equivocándonos, aún quizás no siendo santos como nos manda el Señor, aún quizás, cierto, muchas veces teniendo actitudes que no corresponden a hijos de Dios, porque las tenemos muchas veces. Dios en su misericordia nos exhorta cada día, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de una visión, de un mensaje, de una alabanza,
porque Dios tiene muchos medios para hacer llegar su palabra hacia nuestras vidas. Y podemos comprender y entender en esta mañana que nosotros necesitamos la palabra de Dios, que nosotros necesitamos el consejo del Señor, porque si no lo tuviésemos, no sé en qué camino andaríamos errante en esta mañana. Si no tuviésemos la palabra del Señor, ¿cuál sería nuestra actitud de este día? Si no tuviésemos la palabra del Señor, ¿en qué camino extraviado estaríamos caminando en esta mañana? Y cuando Pablo le habla a Timoteo, cuando le exhorta, cuando le dice, ¿cierto? Y le hace recomendaciones muy sencillas, pero de una profundidad tremenda. Le habla en forma natural, pero le habla con una profundidad para que Timoteo pudiese entender, ¿cierto?, cuál era la perfecta voluntad del Señor. Esa misma voluntad que el Señor hoy día quiere que nosotros le podamos reconocer y podamos establecer la voluntad de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Porque tenemos que caminar bajo la voluntad del Señor. Y le decía, y le aconsejaba, le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque eso así será, habrá ese juicio. Le dice en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Tenemos la tarea nosotros, porque el trabajo no era para Timoteo, porque anteriormente el Señor nos había mandado, ¿cierto?, a través de su palabra, que instó desde el inicio, ¿cierto?, a los discípulos, a los apóstoles, de ir por el mundo y predicar su evangelio. Obviamente después vinieron estos consejos personales que Pablo le entregaba a Timoteo, porque eran consejos para Timoteo. Pablo hablaba con Timoteo, pero hoy día Pablo me está hablando a mí y también le está hablando a usted, ¿cierto? Le dice que prediquen la palabra. Hoy día, más que nunca, la sociedad, el mundo, las personas necesitan una palabra. Hoy día, cuando muchos han perdido la esperanza, hoy día cuando vivimos un país lleno de caos, lleno de vandalismo, de muerte, de corrupción, de muchas cosas, hoy, más que nunca, se hace necesaria hablar la palabra verdadera, y esta no es nada ni menos que la palabra del Señor. Entonces, tenemos que predicar a este Cristo resucitado. Tenemos que predicar que en el Señor hay salvación, que en el Señor hay remisión de pecado, que en el Señor hay libertad, no libertinaje. En el Señor hay esperanza, en el Señor hay vida. Él es el camino. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es tan preciosa, hermano, que cuando habla que intes antes de tiempo, a tiempo, después de tiempo, porque así el Señor nos habla a nosotros. No habla antes de tiempo, no habla a tiempo y no habla después de tiempo. ¿Y por qué es tan importante la palabra del Señor? ¿Por qué la palabra se hace tan trascendental? Porque la misma Biblia nos enseña, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces hoy día nosotros como cristianos necesitamos su palabra. Necesitamos entender, comprender la enseñanza y esta enseñanza llevarla por las calles, por las plazas, diciendo que en el único que hay salvación y remisión de pecado es en nuestro Señor Jesucristo. Y que la palabra tiene que ser predicada porque es ordenanza, es mandamiento del Señor a toda criatura. Y lo dice, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, predicar la palabra no es una opción. Predicar la palabra es una obligación del cristiano. El cristiano fue llamado al ministerio. El cristiano fue recogido por el Señor con esa misión de ir por el mundo y predicar la palabra. Hoy día, cuando muchos intentan callar nuestras voces, porque predicamos los mandamientos del Señor, porque predicamos la ordenanza del Señor, porque no hay nadie que tenga esperanza para este mundo, si no es nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, que prediques la palabra a tiempo, antes de tiempo, después de tiempo, en todo minuto, en todo segundo. Es nuestro trabajo, es nuestra obligación. ¿A cuánto no les gusta predicar? ¿A cuánto cuando hay prédicas se quedan en la casa, llegan a los cultos? Hermano, el trabajo, en este tiempo, el trabajo no está dentro de la iglesia. El trabajo está afuera, para rescatar a los que se están perdiendo,
sé que estamos restringidos, sé que nos tienen amarrados, sé que los corruptos nos tienen ahí encerrados entre cuatro murallas, pero cuando llegue el momento de la libertad, de la palabra, de predicar, tenemos que aprovechar el último tiempo que creo que nos dará el Señor para predicar su palabra, porque más que nunca, se acercó la venida del Señor por su iglesia, más que nunca. Entonces, tenemos que ya tomar fuerza. Hemos descansado 7, 8 meses, hemos descansado. No pusimos malos para orar, no pusimos malos para ayunar, no pusimos malos para leer la palabra, pero llegó el momento en que tú tienes que tomar tu espada. Llegó el momento en que tienes que ceñirte nuevamente la armadura y salir a la batalla, porque hoy día más que nunca los que están en la calle necesitan ser exhortados a través de la palabra del Señor. Entonces le dice el Señor que le dice Pablo a Timoteo que intes a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, hermano, diablo del Señor, ven al Señor. La única solución para tu problema es el Señor. La única solución para tu enfermedad es el Señor. La única solución para tu depresión es el Señor. La única solución para la angustia que estás viviendo es el Señor. Porque Él no te va a dejar. Porque Él nunca deja a sus hijos sin respuesta. Bendito sea el Señor. En el momento más oscuro de tu vida, en el momento más difícil de tu vida, hoy día el Señor te redarguye. Te dice, ven a mí. Tienes pena, tienes tristeza, no tienes trabajo, tienes hambre, tienes necesidad, ven a mí. El Señor te llama, te dice, ven a mí esta mañana, porque yo tengo todo para ti. Yo tengo lo que tú necesitas, porque la Biblia lo dice. Él sabe de que nosotros tenemos necesidad antes que le pidamos. Mire qué grande el Señor. Mire qué bueno el Señor. Si nosotros somos el problema, se imagina que si fuéramos, yo siempre he dicho, si nosotros no hubiésemos basado en la Biblia como la constitución nuestra, que la Biblia hubiese sido nuestra constitución, el país no tendría ningún problema. No habría hambre, no habría necesidad, porque el que está en la plena voluntad de Dios lo tiene todo. ¿Acaso no dice Él, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido? ¿Se imagina un pueblo, un Chile para Cristo? Un Chile entregado a Cristo, un Chile entregado a la oración, a la predicación, pero no podemos, porque el diablo no quiere que Chile sea para Cristo. Por eso el diablo va a las plazas, va a las comunas, va a las poblaciones a destruir, a quemar, a robar, a saquear, porque el diablo que está destruyendo este Chile. Son los enemigos del Evangelio los que están destruyendo este Chile. Entonces, ¿se imagina? Todos muchos abogan por una nueva constitución. ¿Para qué? Simplemente para quitarle la libertad a la iglesia, simplemente para encerrar la iglesia. Y la iglesia, aunque nos pongan 1000 constituciones que digan que no podemos predicar, la Biblia me dice a mí, porque la Biblia es mi constitución, me dice ir por el mundo y predicar mi evangelio. Y si nos llevan presos por predicar la verdad, hermano, no saltándonos la ordenanza sanitaria, eso que quede claro, porque lo tenemos que respetar. Pero si hay libertad para predicar, hermano, no tengan miedo. Predica que Cristo viene pronto. Predica que el mundo se tiene que arrepentir, que se tienen que volver al Señor. Todos los inmorales, todos los abortistas, todos los satánicos, todos los hombres que hacen cosas ocultas, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, todos se tienen que volver al Señor, porque así lo ordena la palabra del Señor. Tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar la maldad, tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que limpiar nuestro corazón para un día gozar de las delicias del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Dice el Señor, redarguye, reprende. La palabra de Dios nos reprende, por hermano, y eso es lo que menos nos gusta. Cuando su hijo se porta mal, ¿qué hace usted? Lo reprende. Cuando su hija se porta mal, la reprende. Bueno, hay algunos papás que algunas veces le dan libertad y libertinaje a los hijos o a las hijas. No la reprenden cuando andan haciendo cosas que no deben hacer, conociendo al Señor. La reprensión a nadie le gusta. Nos molesta la reprensión. Pablo le decía a Timoteo, anda, predica, anda, habla, pero también reprende. Y Dios también nos reprende a nosotros. No está Timoteo, pero está la palabra. No está Pablo, pero está la palabra. No hay nadie, pero hay uno que fue dejado para que no amonestara, para que no enrostrara el pecado, para que nos dijera, momento, ¿sabe quién es ese? El Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo, Él también nos redarguye. Así lo dice la Escritura. Entonces, no temamos, no tengamos miedo a la reprensión.
Dice que no nos sintamos tristes cuando somos reprendidos. No nos sintamos tristes. Pero a nadie le gusta que lo reprendan. Hermano, si tú haces bien las cosas, nadie te va a reprender. Nadie. Si un hijo hace bien las cosas en su hogar, si una hija hace bien las cosas, nadie la va a reprender. Pero si la hace mal, ahí tiene que estar el papá. Ahí tiene que estar el papá, porque el papá es el pastor de la casa, el sacerdote de la casa, de la familia. El papá tiene que poner orden en su casa. El papá tiene que controlar a todos los que viven en su casa. Así lo ordena la palabra del Señor. Por eso el papá, si así Dios le ha sido otorgado el sacerdocio de su hogar, para que ordene, para que ministre su hogar, para que discipline su hogar, para que discipline a sus hijos, para que discipline a sus hijas, con mayor razón el Señor sobre nosotros también nos coloca disciplina. Porque como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y Dios, como nuestro Padre, también quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando Dios nos reprende, nos queremos cambiar de iglesia. Cuando Dios nos reprende, que el pastor ya es malo. Cuando Dios nos reprende, es que no me entienden. Hermano, a veces nosotros, hermano, no aceptamos la reprensión. Hay gente que cree que lo hace todo bien, que hace todo perfecto. Y no es así. No hacemos nunca lo perfecto ante el Señor. Siempre nos vamos equivocando. Siempre vamos cometiendo errores nosotros. Pero Dios quiere que un día, no muy lejano, podamos llegar a la altura de un varón perfecto. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Por qué paciencia? Porque hoy día el mundo no quiere palabra de Dios. En los tiempos en que Pablo le hablaba a Timoteo, le decía también, o sea, habían problemas de la antigüedad. Oye, ten paciencia, Timoteo. Ten paciencia, pero predica. Ten paciencia, pero exhorta. Oiga, es como que si esa palabra, Pablo ya está apareciendo por algún lado y hablándonos. A ustedes les digo, los chilenos, exhorten, prediquen la verdad. Hablen lo que yo tengo escrito en mi palabra. Hablen del evangelio. Hablen del reino. No callen. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hablar? La sana doctrina. La palabra verdadera. Esa palabra que a muchos en este tiempo se le olvidó hablar la verdad. A muchos que en este tiempo se le olvidó que el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. A muchos que se le olvidó que el Dios que hacía milagros ayer también hace milagros hoy día. A muchos se le olvidó que el dueño de las almas, de las ovejas, no es el pastor, no es el obispo. Las almas, las ovejas le pertenecen al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando podamos nosotros entender esto, cuando podamos entender qué es lo que Dios quiere, requiere de nuestra vida, cuando podamos hablar la verdad, porque la sana doctrina no es que yo me haga millonario en el evangelio. La sana doctrina no es que yo me aproveche de la iglesia. La sana doctrina no es que yo le quite la ofrenda, los diezmos a cada rato a la iglesia, que ya los tenga los manos ya prácticamente trasquilados. Eso no es sana doctrina. La sana doctrina es el evangelio verdadero, el que redarguye, el que levanta, el que perdona, el que sana, el que cambia, el que transforma, el que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Ese tiene sana doctrina. No aquel cierto que hace del ministerio un negocio, no aquel que hace del ministerio algo, una ganancia deshonesta, como habla la palabra del Señor. Porque la iglesia, los que trabajamos en la iglesia, tenemos que ser dignos de nuestro salario, porque así lo manda el Señor en su palabra. El obrero es digno de su salario. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando lo dice el Señor y agrega y nos manda a predicar la sana doctrina, no nos manda que prediquemos tantas bendiciones como muchos predican, puras bendiciones, y la iglesia llena de pecado. No nos manda a predicar de prosperidad, cuando solamente lo único que ganan son los pastores, son los líderes, que tienen buenos autos, buenas casas, mientras la hermandad sufre hambre, mientras la hermandad tiene necesidad. No. El Señor nos dice y nos advierte por su palabra, y nos dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, si son las concupiscencias nuestras, nuestro pecado pasado, nuestro pecado que habíamos cometido, son las que nos apartan del Señor, porque muchos siguen enseñando
y aguantando cosas y enseñando cosas que no están en la palabra, sino que las hacen de acuerdo a sus propias concupiscencias, a sus propias convivencias que tuvieron en tiempos pasados y que no han olvidado. Por eso el Evangelio me tiene que transformar, el Evangelio tiene que cambiar mi mente, el Evangelio tiene que cambiar mi corazón, el Evangelio tiene que cambiar mi vida. Bendito sea el Señor, porque mucho hoy día, mega iglesia, hermanos, no se predica la verdad y la iglesia está llena. Hay iglesias que ya no se mueven por el Espíritu Santo de Dios, se mueven porque la carnalidad los hace moverse. Hay iglesias, hermanos, que ya no se sabe si una convención de mundanos o una convención cristiana, porque no hay diferencia ya. ¿Dónde está el pueblo? Yo le pregunto, ¿dónde está el pueblo que Dios hizo aparte? Porque Dios dijo que somos un pueblo aparte, somos real sacerdocio, somos gente santa. Y yo pregunto en esta mañana, ¿dónde está la gente santa? ¿Dónde está el real sacerdocio que el Señor apartó? Hermano, estamos metidos con el mundo, estamos metidos con los deleites del mundo, estamos metidos con los pasatiempos del mundo. Y Dios nos quiere aparte. Y duele y nos molesta que se nos predique así. Pero es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Porque muchos se han amontonado para escuchar fábulas, para escuchar cosas que no son, para escuchar mentiras. El Evangelio es santo. El Evangelio dice de que si nos arrepentimos, tendremos vida eterna. El Señor dijo que tendremos aflicción por un tiempo. Lo dijo la palabra. El Señor dijo que Él conoce nuestras necesidades. El Señor nos dijo que no hiciéramos tesoro aquí en la tierra, sino que hiciéramos tesoro en el cielo. Pero muchos se amontonan buscando los tesoros en esta tierra y van contra la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Luego dice, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, eso ha ocurrido. Lamentablemente, lo que Pablo le hablaba a Timoteo pasó también en este tiempo. Muchos líderes se han confundido. Muchos líderes se han apartado de la verdad, se han apartado de la palabra. Muchos líderes predican palabras engañosas. Muchos líderes predican palabras que no está escrita acá. Entonces, también Dios nos dice que daremos cuenta a Él de toda palabra vana que salga de nuestra boca. El Evangelio, mi hermana, mi hermano, no es para que tú te hagas millonario. El Evangelio no es para que tú vivas como un rey. El Evangelio es de esfuerzo, de sacrificio. La Biblia nos dice que tendremos aflicción, pero Él quiere estar con nosotros. El Evangelio, ¿sabe lo que es el Evangelio? Buena nueva de salvación. Y el Señor nos dijo que nada nos iba a faltar. Nada nos iba a faltar. ¿Acaso Pablo nos decía, estoy contento en la abundancia y me gozo en la escasez? ¿Cuántas veces tenemos nosotros esa necesidad de pensar como pensaba Pablo? De decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De decir, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. Estoy a punto de irme con Él. Pero de verdad, que podamos tomar nosotros el verdadero evangelio, la verdadera palabra que hace tanto bien a nuestra vida, porque todos necesitamos del Señor, y el enemigo tratará de callar nuestra voz, de no predicar la verdad. Dios rechaza el pecado en todas sus formas. Dios rechaza la inmoralidad en todas sus formas. Dios rechaza la avaricia en todas sus formas. El Señor vino a los pequeños, vino a los humildes, vino a los que estaban perdidos. Y ahí estábamos nosotros, para que se nos recogiera. Por eso no podemos apartarnos de la verdad. No podemos predicar lo que nos conviene. No podemos predicar para que la iglesia esté tranquila. No podemos predicar para que la iglesia esté contenta. Tenemos que predicar la verdad siempre de la palabra del Señor. Porque dice que muchos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hoy día muchas iglesias están llenas de fábulas. Muchas iglesias se apartaron de la verdad. Muchas iglesias se apartaron del camino verdadero. Por eso Dios hoy día nos amonesta a todos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué le decía? Mire, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Le decía, hazte millonario, hazte rico a causa del Evangelio. No.
Pablo le dijo a Timoteo, sé sobrio en todo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soporta la necesidad, soporta la enfermedad, soporta que muchas veces te van a traicionar, soporta que muchas veces te van a despreciar, soporta que muchas veces vas a quedar solo, soporta que muchas veces tendrás el desprecio de todo. Pablo se lo decía a Timoteo, y hoy día el Señor también nos dice a nosotros, muchos te van a despreciar, muchos no te van a querer, porque es así la vida, es así el mundo, pero el Señor trae a la memoria, nadie te ama como yo. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor nos pide en esta mañana que también nosotros hagamos obra de evangelista, o sea, llevemos la palabra a una plaza, a una esquina. Usa todos los medios que tenga mi hermana, usa todos los medios que tenga mi hermano para predicar la verdad del Evangelio, para hablar esta palabra bendita, esta palabra que en nuestro camino, esta palabra que es nuestra luz, y no podemos dejar que la luz de Cristo, que la palabra del Señor se apague en nuestras vidas, que la palabra del Señor se apague en nuestras iglesias. No podemos permitir que el Espíritu Santo tenga que salir de la iglesia porque el hombre quiere hablar conforme a hombre, sino que es una ordenanza del Señor, que seamos guiados, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque yo lo necesito, porque usted lo necesita también. Bendito y alabado sea el Señor. Un hombre sin la presencia del Señor es un hombre vacío. Un hombre sin la presencia del Señor no tiene nada. Pero Dios nos ha dejado su tesoro más hermoso. Nos dejó el Evangelio, nos dejó la verdad, nos dejó el camino, nos dejó su misericordia, nos dejó la sanidad. Más encima, cuando se fue, no nos dejó solitos, sino que mandó al Espíritu Santo para que nos reprenda, para que nos exhorte, para que esté con nosotros en un rato, en un momento, hasta el final de los tiempos. Cuando tú tengas más aflicción, cuando tú tengas más enfermedad, acuérdate de esta palabra del Señor. Sé valiente, no temas a las aflicciones, no temas a lo que tus ojos están viendo, a lo que tus ojos observan en este día, a la destrucción, la quema de micros, de autos, de locales comerciales, de supermercados, del metro, el ataque a carabineros con bombas molotov, la destrucción de los semáforos, paraderos, de pequeños empresarios, pequeños comerciantes. No temas a eso. Ora por los que están en aflicción. Ora por nosotros que estamos en aflicción. Porque el Señor dijo que eran buenas las aflicciones. Porque por medio de las aflicciones Dios también formaba un carácter en nosotros. Y también por medio de las aflicciones Dios nos daba sabiduría, entendimiento y nos daba valentía para predicar su palabra. Hoy más que nunca necesitamos del Señor. Hoy más que nunca necesitamos decir al mundo lo que el Señor rechaza. ¿Ya? Hoy más que nunca necesitamos decirle al mundo que como hijos de Dios no aceptamos lo que ellos quieren poner en su constitución. El aborto no lo aceptamos, el matrimonio homosexual no lo aceptamos, la eutanasia no la aceptamos, la legalización de la droga no la aceptamos, que esta gente adopte hijos tampoco lo aceptamos, porque no queremos un país en libertinaje, sino que queremos un país libre en Cristo, un país libre, porque Cristo nos hizo libres. ¿Por qué Cristo nos hizo libres? Porque predicamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Y Él nos dice, solamente la verdad os hará libre. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, sigo repitiendo, no quiero una nueva constitución, la rechazo totalmente, porque mi constitución es la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su corazón, que Dios bendiga su palabra. Amén.